Entonces, pues, bienvenido. Estamos con Esteban Huaqueta, gerente de marketing de Namco Water, y pues la idea es platicar un poco justo sobre, pues, cuáles son sus actividades aquí en México, el cómo ven el panorama del agua, la utilización de este recurso en nuestro país. Y pues esa sería mi primera pregunta, Esteban. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven sobre la utilización y el aprovechamiento de agua en México, desde sus clientes, desde los análisis internos que ustedes tienen en Alco Water? ¿Cómo ven el panorama del agua en México? Bueno, Raúl, pues primero que todo, hermano, muchas gracias pues por estar acá con nosotros, por la invitación. La verdad es que siempre es un privilegio estar ahí contigo desde aquella vez. Sí, Em, eh, sí, como sabes, bueno, yo soy Esteban Guaqueta, estoy manejando eh, toda la línea de productos y servicios que estamos proveyendo a nuestros socios de negocio para la región. Y acá en México, pues obviamente también con el mismo papel. Llevo más o menos 20 años en el mercado, así que bueno, espero poder contribuir con nuestra expectativa sobre el manejo del agua, especialmente en México. Que sabes que nosotros acá en México tenemos unos desafíos grandes. Nosotros estamos, para que sepas, nosotros tenemos agua disponible en este momento como 3.600 metros cúbicos por habitante por año. En 1970 era de 10.000 metros cúbicos por habitante por año. O sea que en cuestión de nada, en el 2005 era 4.500. O sea, en cuestión de 35 años bajó a la mitad, a menos de la mitad. Hay estudios que dicen que, me acuerdo que en el Foro del Agua del 2018 que estuvimos ahí también, que teníamos oportunidad de presentar tecnología y estamos lanzando el Ecolab 3D, hablábamos que para el 2050 podríamos estar alrededor de 1.000 metros cúbicos disponibles por agua, por metro cúbico por habitante por año. México es un país tan diverso y eso es tan ventajoso, pero a su vez también tiene su lado complejo, y es que, como sabes, el norte recibe el 9% del agua disponible, mientras que el sur recibe el 62% del agua disponible. Solo para que tengas una idea, solamente el Valle de México tiene 144 metros cúbicos por habitante por año disponibles. Y lo complejo de eso es que nosotros nos gastamos el 20% más en este momento. Y globalmente estamos pensando que para el 2050 pudimos estar gastando 40% más de lo que tenemos disponible. Em, Así que bueno, el desafío es muy grande. A pesar de tener tanta disponibilidad de agua en el sur, claro, la infraestructura, la parte de los acueductos, la canalización del agua, es lo que lo hace tan desafiante en el sur. Y el lado del norte, donde tenemos también un asunto agrícola, también pecuario, pues el consumo es alto, casi toda el agua disponible se va para allá, y somos ineficientes al momento de usar el agua. O sea, el 50, un poco menos del 60% del agua que usamos en la agricultura se evapora, se pierde por evaporación. En realidad no se pierde porque vuelve al río, pero finalmente no está bien utilizada. Imagínate que globalmente hay una relación como la parte agropecuaria siempre es más alta. El 70% de la parte agrícola se lleva el agua a nivel global. Pero los países que son mucho más desarrollados y digamos que son consumidores, eh, su, su relación está un poco invertida porque ellos están usando más o menos 30% en agricultura. Pero es porque tienen una capacidad de industrializar la agricultura, ¿no? Entonces, eso creo que es un desafío para nosotros en el corto, mediano y obviamente en el largo plazo. Nosotros, eh, como siempre hemos pensado que el agua era infinita, ¿cierto? Y por eso está el hecho de esa reducción del agua entre los 70 y los 2000, cuando empezamos a darnos cuenta que en realidad no es tan infinita y que empezamos a entender que ya hay razonamientos de agua, que hay menos disponibilidad, que el agua ya no llega tan salubre como llegaba antes, ya nos da miedo tomar agua de la llave.
Eh, Así que en general, los desafíos que presenta México como país, comparándose también con economías similares a las nuestras, de países productores, em, todavía tenemos un camino que hacer. Yo siento que em, como he hablado mucho con muchos amigos y en varios foros, nosotros siempre estamos como persiguiendo el recurso. O sea, siempre estamos reactivamente actuando. Y no es un tema que sea de un único actor. Debe haber política pública, debe haber la parte, digamos, social de la sociedad común. Obviamente el factor industrial es tan importante, a pesar de que en México estemos usando el casi 14% del agua que tenemos disponible. Y el agua, y el otro 10% está en la parte comunitaria. Entonces, ese 14% para nosotros se ha convertido en, digamos, tremendamente valioso, porque a pesar de que ese 70% que se usa en la agricultura, la forma como contaminas a través de sólidos solubles a los ríos y a los acuíferos, la parte industrial, pues el desafío es hacer o ayudar que nuestros socios de negocio pues descarguen de la mejor manera posible, ¿no? Atendiendo las normas de los países, la norma 01 puede ser mexicana, haciendo que sus circuitos de agua sean cada vez más eficientes. Así que bueno, básicamente ese es como para abrir, ese es Sí, como el panorama el inicial que big estamos picture, viendo. ¿no? Así es, así Correcto. es. Ahora, ya más o menos estabas comentando un poco, pero justo entremos en ese punto. Water, ¿cómo entra dentro de este contexto para justamente aportar y vía sus socios de negocios, pues justamente encontrar mecanismos para la administración y el uso del agua? Si me cuentas un poco del portafolio, servicios, tecnología, ¿cómo Nalco Water ayuda a sus socios de negocios? Dale. Pues mira, nosotros estamos en un momento completamente diferente hasta hace unos años. O sea, nosotros nos adaptamos continuamente a estas necesidades. Em, los desafíos que tienen los negocios hoy en día, incluyendo obviamente los negocios mexicanos y con mayor razón los negocios mexicanos, eh, tú notas que hay una expectativa demasiado alta en cuanto a la administración del agua internamente. Cada vez hay más presión por los corporativos para que sus fábricas, para que sus empresas satélites estén más eficientes. Eso también arrastra las industrias que son locales, ¿no? Porque en el momento en que tú haces la comparación, todas estas expectativas se comparten y eso lo eleva. Entonces, claro, necesitamos tener, obviamente, herramientas y servicios que atiendan esas expectativas. Segundo, también creo que al momento de tú empezar a trabajar en ahorrar agua, tienes que adaptar tus sistemas internamente. O sea, los equipos de las plantas necesitan tener o en algún momento un cambio, un upgrade, o necesitan tener cierta adaptación para que manejen circuitos más cerrados, para que manejen niveles de alcalinidades más altas. Tú sabes que al momento en que tú cierras, pues se van concentrando esas sales. Entonces, el monitoreo de los equipos de nuestros socios, de nuestros clientes, pues es cada vez mayor, cada vez valen más, cada vez está más lejos hacer una inversión. Entonces, protegerlos es cada vez vital. Otra cosa que creo yo que es importante, o creemos nosotros como Ecolab, es nosotros tenemos que ayudar a nuestros socios a determinar dónde es que están las oportunidades de ahorro. Hemos encontrado casos en los que realmente no han descubierto cómo identificarlo. Sabemos que tenemos que ahorrar, pero ¿dónde? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí también están enfocados nuestros esfuerzos. ¿Cómo ayudamos a ellos a identificar dónde están esas oportunidades de ahorro de agua? Hay otro tema muy importante, perdón, acá en México, y es, y no solamente en México, también globalmente, es el nivel de la regulación es cada vez mayor. Los gobiernos cada vez están pidiendo más regulaciones en las descargas, perdón, en las emisiones. Entonces, eso también implica que, no, que nuestros clientes necesiten ayuda ahí. Entonces, básicamente,
estamos enfocando todo nuestro, digamos, portafolio. Nosotros tenemos, estamos ahorita invirtiendo casi $200 millones en investigación y desarrollo. eh, yo he visto que el 99% de nuestro pipeline de innovación está enfocado en conservación y sustentabilidad. Nosotros tenemos una herramienta ahorita que lanzamos hace poco que se llama Smart Water Navigator. Es gratis, es una plataforma en la que una empresa entra, se inscribe y con 4 pasos muy simples pueden encontrar estas oportunidades. Básicamente, esos pasos son, bueno, identificar dónde es que está tu agua, cuánta agua consumes, etcétera. Obviamente haces el siguiente paso es poner tus metas de ahorro, tus metas corporativas, tus metas como empresa. Em, y automáticamente esta herramienta te va a posicionar en una gráfica como que en dónde estás. Y tú sabes que nosotros tenemos, bueno, en nuestros 3 millones de clientes, nosotros tenemos un sistema de base de datos para compararnos con algoritmos maneja 90 millones de billones de datos. Y eso hace que nuestros clientes puedan tener un benchmark mucho más preciso, porque va a estar comparando en dónde estás. Estoy en México, tienes este nivel de escasez de agua. Entonces te empieza a comparar y te empieza a dar soluciones de dónde actuar, en qué equipos y qué soluciones debes hacer. Entonces, el primer paso pienso que es ese. Y finalmente, el último paso es un paso donde a veces nos cuesta mucho a nosotros, es darle seguimiento y continuidad a todos esos, cómo hacer que el plan al final sea exitoso a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, creo que este es el primer paso, Smart Water Navigator. Pero detrás del Smart Water Navigator, como te dije, están toda la plataforma de Tree Tracer, que es el que recolecta los datos a través de sensores en nuestros clientes, en estos más de 3 millones de clientes que te digo. Eso hace que en tiempo real tú sepas cómo está todo tu circuito de agua 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Eh, claro, esto implica que vas a tener una solución casi que personalizada por industria, por compañía, porque no todos tienen la misma madurez al momento de gestionar el agua. También no tienen la misma madurez al momento de gestionar el riesgo. Así que digamos que ese es el paso adicional y es cómo ayudamos a que nuestros socios estén en esa madurez de poder gestionar digamos, todos sus recursos. Hace unos años, yo también traigo este ejemplo porque me gusta mucho. Cuando yo entré, yo trabajé en una papelera, era Ok, mi primer cliente. Y, y sabes que en ese momento ellos tenían como 50, entre 40 y 50 metros cúbicos por tonelada de consumo de agua, que era lo más común en ese momento. Hoy en día las papeleras no se pueden dar el lujo de tener más de 8, 5 metros cúbicos por tonelada de agua. Entonces, claro, cuando tú aplicas estas herramientas como este Smart Water Navigator, tú puedes identificar en dónde internamente dentro de tu circuito de agua general y específico, cómo hacer para poder gestionar estas reducciones esta gestión, digamos, inteligente del agua. Y también, bueno, tenemos muchos otros casos, ¿no? O sea, normalmente una fábrica de autos puede estar gastando, no sé, 39.000 galones por carro, ¿no? ok, ¿Cómo los ayudamos para que esos 39.000 galones se reduzcan 20%, 30%, que podríamos hacerlo a través de Tree Tracer? Eh, ¿Cómo gestionar también la generación de energía con la tecnología Omni, con intercambiadores de calor, con sensores y también con inteligencia artificial y algoritmos para que los intercambiadores se autorregulen para tú poder obtener 20 o 30% de ahorro de energía y de agua? Entonces, Raúl, la pregunta es muy amplia, la respuesta también es muy, claro, muy amplia. sí, em, pero bueno, quiero decirte que tenemos tecnologías muy enfocadas para ayudar a nuestros clientes específicamente donde más les está doliendo, ¿no? En esta gestión del riesgo. Imagínate tú que un corporativo te diga, hombre, tienes que reducir 20% de agua y que la gente
carezca de la experiencia y de las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces ahí es donde entramos nosotros, tratando de dar esta experiencia y las herramientas para que puedan gestionar el riesgo y puedan gestionar sus equipos y puedan gestionar toda esta corriente y costo del agua, porque ese es otro punto que hasta hace un tiempo el agua era un costo, era un gasto. claro, Hoy en día el agua ya es una inversión. Yo tengo que invertir para tener productividad. Y ya muchas compañías están usando esto como usan el retorno de la inversión para justificar su inversión en reducción de ciclos internos de agua. claro. Nosotros tenemos una herramienta que llamamos eROI, no sé si la conoces, pero es como el retorno de la inversión ambiental. Ok, Y tomamos los datos de todos nuestros clientes y de toda esta gestión del agua. El año antepasado estuvimos alrededor de 200.000 millones de galones de agua, digamos, ahorrados donde nuestros ahora, clientes. Un trillón y pico de galones gestionados. Eso es una cantidad enorme de agua, ¿no? Eso casi da claro. para el suministro de casi 1 billón de personas diarias, ¿no? Eso es como darle agua a Toluca durante un año. Así que bueno, este eROI lo que ayuda también es a que nuestros clientes tengan herramientas adicionales para invertir este recurso Ok. tan importante como el agua, Raúl. Bueno, espero que eso Ahora, haya contestado tu pregunta, que fue muy, muy amplia. gracias. Sí, No, es amplio, pero bueno, también lo que hay que entender es que, número uno, pues ustedes, siendo la empresa que son y la marca, por supuesto, están en muchísimas industrias, con muchísimas soluciones. Entonces, al final del día, como dices, el mapa pues, puede ser bastante amplio, pero creo que con esas dos se acota bastante bien, que además es a donde quería ir. Ya mencionabas un poco este tema de, pues se vuelve pues un círculo de reinversión, ¿no? Pero justo platícame, ¿cómo ven ustedes esos casos de construir un ecosistema en el cual la productividad y la rentabilidad de las empresas, pues, revierten a lo mejor un ciclo donde el agua era un gasto y hoy es una inversión? ¿Cómo funciona eso? ¿O cómo lo han visto con sus socios de negocios? sí. Am, Esa pregunta me parece súper interesante porque también nos pone en un plano como de madurez, ¿cierto? Em, si nos ponemos a pensar en las compañías que tienen mucho más tiempo y que tienen que hacer una inversión adicional o mayor para traer sus equipos al hoy, o las compañías que son mucho más nuevas y que recién invirtieron y que ya tienen equipos muy preparados para trabajar con circuitos cerrados, ¿cierto? Ok, Entonces, ya de entrada, no estamos en la misma madurez, o sea, no estamos en un panorama homogéneo acá en México, ¿no? Y yo creo que en América Latina y yo creo que en muchas otras partes del mundo hemos visto compañías donde son compañías realmente viejas con equipos de mediados del siglo pasado, ¿no? Para ellos poder tener como poder traer esos equipos a hoy, pues obviamente la inversión va a tener que ser mucho más alta, ¿no? Bueno, también creo yo que la industria sola no necesariamente vaya a poder, ¿no? La política pública tiene que acompañar, ¿no? claro, Porque de nada sirve, que es otro ejemplo que yo pongo, yo puedo poner una restricción de sólidos, de descarga cero de sólidos, pero las compañías no tienen cómo hacerlo porque no tienen su infraestructura. Entonces, básicamente lo que veo yo definitivamente las compañías tienen que hacer los que no lo han hecho, hacer un alto, revisar cómo están, hacer autoconciencia, autocrítica, porque a veces es difícil decir, hombre, este equipo está muy viejo y tenemos que cambiarlo y eso nos vale $1 millón, y a veces no tenemos el dinero. ¿Y cómo hacemos para adaptarlo? Pero también hay compañías que tienen como, sin necesidad de tanta inversión, poder adaptar sus sistemas para trabajar en los sistemas más actuales. Yo creo que las políticas públicas están acompañando, digamos, la industria, la inversión, y definitivamente la inversión tiene que ser un poco más fuerte para poder mantener el ritmo que el agua nos está pidiendo. Porque si estamos hablando de que estamos
usando 20% más de lo que realmente está disponible, eso significa que el esfuerzo tiene que ser superior. Eh, el año pasado fue un año en el que como que nos aterrizó un poco, porque nos dimos cuenta de lo buenos que somos en muchas cosas y también de lo rezagados que estamos en algunas otras. Y eso definitivamente no es malo, eso es aterrizarnos y poner los pies en la tierra. Em, Así que, bueno, pienso que en cuanto a inversión, los, nuestros socios de negocio están en este proceso de reanalizar sus plantas, de entenderse nuevamente como en su panorama actual después de la pandemia. Y también los que ya tienen camino adelantado, que ya conocen mejor, están haciendo esfuerzos en todo, digamos, en todo su aparato productivo, desde recolectar agua lluvia hasta realmente cerrar su circuito de agua. O sea, de las cosas más básicas digamos, del día a día en una operación, hasta las cosas más complejas, como cómo fabricar un carro con mucho menos agua, o con la mitad del agua que tienen ahora disponible, ¿no? Así que bueno, creo que también la respuesta me gustaría ser un poco más específico al momento de responderte, pero el nivel de madurez de nuestros clientes no es igual. Al momento de tú cerrar un circuito de agua en una papelera, por ejemplo, eso va a incrementar el nivel de sólidos de una manera exponencial dentro del sistema. Ok, Hay, hay clientes que usan esa agua para diluir eh, digamos, su pasta de pulpa, y hay otros que lo usan para, le quitan los sólidos, reusan esos sólidos y usan esa agua para las duchas de la máquina. Entonces, al final, cada quien está buscando formas de hacerlo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Es que tenemos que alinear esos planes de nuestros socios con las soluciones que les podemos proveer. Nosotros estamos seguros que donde el plan esté, nosotros podemos ayudar, ya sea con tratamiento de agua básico, ¿no? ok. Como coagular y procular, o como desde lo más estructurado, como hacer todo un análisis de riesgo y poner sensores, monitores, para que sea un monitoreo continuo de su gestión del agua. Así que bueno, el panorama está con muchas oportunidades, pienso yo. Es momento de pensarlo de esa manera, de atender los requerimientos que tenemos. Tenemos muchos desafíos. Muchas compañías como la nuestra, por ejemplo, son muy ambiciosas al momento de sus objetivos para el 2030, ¿no? Nosotros queremos Claro, neutralidad cero, eh, y el 2030 no se ha movido, no por la pandemia, ahora es 2031, ¿no? Sigue siendo no, 2030, ¿no? claro. Así que en los próximos años yo creo que el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. Las compañías en general deben estar mucho más enfocadas en el recurso hídrico, y nosotros estamos ahí para ayudar siempre. Excelente. Ahora, específicamente en la industria que, digamos, compete obviamente a nuestra audiencia, pero también, digamos, la razón por la que escogimos el agua para esta edición es, pues, que finalmente está en todas las cadenas de valor, en toda industria En está, todas. simplemente. O sea, no podemos negarlo. Pero lo que sí veía es que ustedes también atienden en específico la industria de la energía. Y en específico me gustaría hablar sobre todo de esas industrias que normalmente no se les asocia con el uso del agua, pero tienen todo el uso del agua del mundo. En específico, refinerías, petroquímica, etcétera, ¿no? Ahí cómo ustedes ven, o más bien, cómo aportan a justamente el aprovechamiento del agua. Es que la industria energética, aunque tú no creas, o sea, pensándolo desde lo más grande hasta lo más pequeño, nosotros creemos que hay un vínculo entre energía, agua y alimento. Ok, Eh, Cuando tú tienes energía y agua, generas alimento. Cuando tienes agua, generas energía. Cu- Cuando tienes energía, generas alimento y es más, puedes traer agua. Así que hay una relación desde el punto de vista bien macro que no podemos evadir. Es decir, no podemos pensar en el sector energético y asociarlo
a que, bueno, que no trabaja con agua. Básicamente hay una relación directa tanto en uso de sus propias claro, plantas, como en el impacto que tiene dentro del medio. Yendo a un nivel más abajo, el sector energético, como sabes, pues hay energías renovables y no renovables. Hay quienes consideran las hidroeléctricas como renovables, otros que no, ¿no? Y eso, bueno, también tiene ciencia detrás y yo considero que, que no es, bueno, eso es un debate que eso yo creo que no va a acabar nunca, pero sí, finalmente el agua como generadora de energía, también ahí hay una oportunidad, ¿no? Especialmente en sitios donde sabemos que tenemos agua corriente que puede generar energía. También nosotros en México sabemos que la gran mayoría de la energía viene del gas, ¿no? Vienen las termoeléctricas. Tenemos muy pocas plantas generadas por carbón, creo que son 3 nomás, y el porcentaje es muy bajo, estamos hablando del menos del 10%. O sea que la mayoría está enfocada en gas y todos en ciclos combinados, ¿no? Que me imagino que también has oído hablar mucho de los ciclos combinados. Bueno, para poder gestionar la energía en las plantas, pues obviamente tú tienes que generar un manejo interno de las torres de enfriamiento, del intercambio de calor, etcétera. Eso usa mucha agua. La gestión del make-up, la gestión del riesgo de cómo evitas tú que la reposición del agua sea mayor. Eso nos pone a nosotros también en un plan de hombre, nosotros tenemos que hacer que la energía se genere con la mínima cantidad de agua posible, en el caso claro, productivo, ya cuando está ahí hablando de termoeléctrica. Entonces, Ecolab 3D, por ejemplo, que es una de las plataformas donde el Water Risk Monetizer hace parte, tiene 4 módulos muy, muy básicos. Uno es, o muy críticos, que son importantes para nosotros. Uno es cómo cuantificas tú el dinero que estás usando en agua. Entonces, a través nuevo, de unos algoritmos, él te dice, aquí estás invirtiendo tanto dinero, puedes ahorrar tanto dinero y vas a ser mucho más productivo. Em, Hay otro que se llama Water Quality y es que en ese módulo tú pones un equipo, tanta agua entra, tanta agua sale, hace todo tu flujo y te dice, hombre, acá podemos optimizar, eso lo vuelves en valor y también estás todo el tiempo pensando en productividad. Especialmente ahora donde cada peso por vatio cuenta, pues cualquier ahorro que tú des en, en este costo total de operación va a ser importante. Estamos hablando de 20 o 30% de mejora. Eso para una planta termoeléctrica es una infinidad de dinero. Entonces creo que ahí también no podemos pensar en la industria energética como aislada. Em, Ese es mi primer punto, ya como para resumir. No está aislada. El impacto en el recurso hídrico es importantísimo. No podemos decir, no hay agua en la industria energética, y al sí, contrario, está toda el agua allá. Segundo, creo que el riesgo cada vez es mayor porque los costos energéticos tienen que estar menores, básicamente porque la productividad de las industrias que reciben esa energía, y no solamente las industrias, sino todos los sectores, requieren energía más eficiente, ¿no? Y tercero, creo que tenemos que acompañar la evolución a través de plataformas como esta, como Ecolab 3D, como 3D Tracer y como el Smart Water Navigator. correcto. Ahora, finalmente, redondeando nuestra conversación, lo que me gustaría preguntarte es, y ya más o menos lo comentabas hace un momento de la meta de 2030, yo me iría a 5 años, pero justo en ese contexto, ¿ustedes qué panorama ven a 5 años de la mano de los estudios que a lo mejor ustedes tienen, de sus socios, etcétera, justo en esta tendencia del net zero, cumplir con metas de ESG, etcétera, para las empresas? ¿Ustedes qué panorama ven para el Sí, agua en unos 5 años? Justo con miras a ese 2030 que, como dices, no se ha movido y que y no incluso solamente, podría ser un poco sí, antes, ¿no? es Entonces, verdad. ¿cómo cerrarías en esa cuestión? Además que, Raúl,
El 2030 es dentro de 9 años. Exacto. O O sea, sea, 5 años es ya casi el 2030. exacto. Nosotros tenemos como una percepción mixta. Em, Aún creo que la pandemia, y estos últimos años, este impulso se se redujo un poco el año pasado, ¿no? Aunque las empresas siguen siendo muy ambiciosas, todavía creo yo que, o por lo menos creemos que hay todavía necesidades de gente que tenga experiencia en el manejo del agua y de mejores herramientas, que tengan mejores datos, ¿no? Porque yo puedo tener una meta muy ambiciosa, pero si no sé cómo llegar, va a ser imposible llegar. Em, Así que para los próximos 5 años, creo que las empresas deben estar enfocadas ahí y creo que es donde se están enfocando. Es tener muchas mejores herramientas y experiencia para poder manejar, em, para poder llegar a esa meta, porque es que en 5 años luego quedan 4 para llegar. Son metas muy ambiciosas. Te cuento que nosotros, te dije que hace 2 años eran 200 millones, 200.000 millones de galones. Nuestra Sí. meta es 300.000 millones de galones para el 2030. Eh, Así que no deja de ser ambicioso acompañar a nuestros clientes para llegar a ese número. Em, Creo yo que hacer un buen análisis ahora o, o seguir trabajando en los análisis que están haciendo, seguir trabajando en los planes de cierre de circuitos hasta ahorita está muy bien. Pero en los próximos 5 años creo que hay que redoblar el paso. Necesitamos aportar mucho más tecnología, necesitamos aportar mucha más innovación. Nosotros tenemos un batallón de investigadores, tenemos 1.600 en el mundo que están enfocados exclusivamente a estas cosas, cómo ayudar más a nuestros socios de negocio en llegar a esas metas. Eh, y como decías, no solamente es un tema del sector industrial, el sector hospitalario, el sector de hospitalidad, en los hoteles, por ejemplo, hay tecnologías donde tú tienes que, nosotros tenemos una tecnología que se llama Economic, donde tú puedes reducir el 40% de uso del agua en la lavandería de un hotel. O sea, en todos los sectores toca, eh, toca el impacto, digamos, del agua. Así que para los próximos 5 años, Raúl, pienso que tenemos que seguir trabajando en estas herramientas, mantener las personas que conocen, usarlas más y mejor, buscar esa generación de reemplazo que mantenga el momento digamos, la continuidad de esos planes, que estoy seguro que eso lo vamos a tener. Las nuevas generaciones tienen una conciencia y una mentalidad de agua trascendental. Hace poco entrevistaba a una persona para un equipo que está trabajando conmigo y te cuento que su motivador era, me encanta trabajar en Ecolab porque yo veo que ahí tiene planes para el agua. Ni siquiera ya es un tema de cuánto gano, mi posición, sino que a las generaciones que están viniendo tienen dentro de sus expectativas poder ayudar en ese sentido. Y qué mejor que darles las herramientas también para que puedan hacerlo. Así que bueno, creo que ahí va a estar enfocado nuestro trabajo con nuestros socios. Nuestros socios están conscientes de que tienen unas metas muy ambiciosas, especialmente los clientes más corporativos. Ellos tienen, algunos de ellos como nosotros, tenemos cero de emisión, cero de neutralidad cero, pues, y, y eso implica muchos cambios internos y externos, de comportamiento, de mindset, de políticas internas, así que estamos acompañándolos con todas nuestras innovaciones y con todo nuestro esfuerzo. Eh, Creemos que sí vamos a llegar, somos optimistas ahí. Esos 9 años son muy retadores, pero yo te puedo asegurar que con las innovaciones que tenemos llegaremos.